El espejo de Mademoiselle Dusan. Capítulo 1. La puerta cerrada del Hotel Dusan. Mi arribo a París, en el invierno del año de gracia de 1837, estuvo marcado por una lluvia persistente que parecía arrastrar consigo los suspiros del pasado. Viajaba desde Viena, donde había dejado incompleto un estudio sobre los efectos del magnetismo animal en ciertos casos de sonambulismo mórbido, cuando recibí la carta de mi viejo amigo, Etienne Dusan, anticuario de renombre y coleccionista de artefactos de procedencia dudosa, pero indudable valor estético. Su carta, escrita con mano temblorosa, decía: «Martín, temo por mi sobrina. No es enfermedad lo que la aflige, es otra cosa, algo reflejado. El objeto llegó hace 2 semanas. Desde entonces, el espejo no calla, y su reflejo parece más despierto que ella misma». No podía negarme. Conocía a Etienne desde mis días en la Universidad de Heidelberg, y su racionalismo escéptico no era dado a exabruptos ni supersticiones. Si él recurría a mí, debía ser porque ya había agotado toda lógica mundana. Me hospedé en una pensión discreta del Marais, no lejos del Hotel Particulier que la familia Dusan habitaba desde tiempos anteriores a la Revolución. El barrio, pese a los progresos urbanísticos del barón Haussmann, conservaba aún aquella melancolía de piedra húmeda y faroles apagados que tanto seduce al espíritu filosófico y al investigador del oculto. La mansión de los Dusan se erguía como un vestigio mudo del antiguo régimen. Su fachada de piedra caliza, coronada por máscaras grotescas de querubines, mostraba huellas de erosión y abandono. Llamé al timbre de hierro forjado, que respondió con un chirrido áspero y prolongado, como si despertara una casa dormida desde hacía siglos. Fue el mismo Etienne quien me abrió. Su rostro, antes florido y robusto, aparecía ahora desencajado, como si el insomnio hubiera limado sus aristas con lija de culpa. Sin mediar cortesías, me condujo a la galería del segundo piso, donde aguardaba el espejo. «Está en esa habitación», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «No hemos podido moverlo, no sin consecuencias». Abrí la puerta con cautela. En el centro del salón, sobre una tarima de roble ennegrecido, se alzaba el espejo, una pieza monumental de marcos barrocos tallados con volutas, serpientes enroscadas y querubines de ojos ciegos. Su superficie reflejaba con nitidez sobrenatural la habitación, y durante un instante fugaz, algo más, una silueta envuelta en gasas antiguas, de pie detrás de mí. Me giré, nada, pero el aire cargado de un perfume antiguo, almizcle, cera y algo vagamente férreo, parecía haberme rozado con dedos invisibles. «La encontraron así, frente al espejo», susurró Etienne, señalando una butaca junto a la chimenea. Murmuraba en un dialecto que ni el médico ni el cura pudieron identificar. «¿Dónde está ahora Mademoiselle Dusan?», pregunté, volviendo al pasillo. «En su dormitorio, no se mueve, apenas respira, pero a veces susurra». «¿Y el espejo?». Etienne tragó saliva. «Nunca la refleja ella». Esa noche no dormí. Encendí la lámpara de aceite y me senté junto al espejo, mi cristal de visión en mano, un lente heredado de mi maestro Van Helmont, tallado en cuarzo lunar y consagrado con agua bendita, según el antiguo rito de Santa Hildegarda. Lo apliqué al ojo derecho y fijé mi atención en la superficie del espejo. Lo que vi no era un reflejo, era una celda, iluminada por velas rojas, donde una figura encapuchada sostenía una daga de oro frente a una mujer amordazada. Sus ojos gritaban, pero su boca no. El cuchillo descendió y la sangre salpicó hacia el interior del marco. Cerré el cristal, respiré hondo
Supe sin duda que aquello no era un objeto decorativo, era una reliquia de un crimen ritual, atrapado entre planos, como una herida que jamás cicatrizó. Y en ese instante, desde el piso superior, escuché un murmullo, en occitano. Capítulo 2. La lengua de los muertos. El murmullo descendía como un río subterráneo a través de la casa. Ninguna voz humana debía sonar así, desprovista de intención, modulada como una plegaria antigua, repetida durante siglos, por lenguas que ya no recordaban su propio significado. Me apresuré por la escalinata del Hotel Particulier, dejando atrás el salón del espejo. Cada peldaño parecía crujir, no por el peso de mis botas, sino por la reverberación de algo que se deslizaba al margen del tiempo. La puerta del dormitorio de Mademoiselle Dusan estaba entornada. Etienne aguardaba junto a ella, con el rostro cubierto por un paño de lino humedecido con lavanda, como si un perfume bastase para ahuyentar el mal. «Ha comenzado de nuevo», dijo en voz baja, «siempre a esta hora». Entré. La habitación era amplia, con paredes recubiertas de tapices deshilachados. Una luna escasa entraba por la ventana, proyectando la sombra de una parra mustia sobre la alfombra. Allí, tendida sobre la cama, yacía Elise Dusan. Su rostro, pálido como cera, estaba vuelto hacia el techo. Sus labios se movían apenas, dejando escapar un hilo de palabras que mi oído. El sonido era gutural, rítmico, como si evocara un rezo cuyo eco aún persistía en las catacumbas de Occitania. Saqué de mi maletín una pequeña libreta y anoté las frases lo mejor que pude. Luego me senté a su lado y toqué su muñeca. El pulso era tenue, pero regular. No había fiebre, ni signos de intoxicación. Aquello era un estado catatónico, voluntario o impuesto, y sospechaba lo segundo. «No siempre dice lo mismo», murmuró Etienne, apoyado en el marco de la puerta, «pero hay una palabra que se repite». «¿Cuál?» «Sanglaires. ¿Significa algo?» Asentí lentamente. «Sí, en un dialecto antiguo significa los sangrientos, o quizá los que beben sangre». Me retiré al estudio de Etienne. Allí, entre estanterías cargadas de códices, rosarios rotos y relicarios sin reliquias, encontré un tomo de su colección que me interesaba particularmente. Les Rituals Interdits des Montants Cotterêts, una recopilación prohibida de fórmulas y letanías, reunidas por clérigos renegados durante el siglo XVIII. Busqué referencias cruzadas, y allí estaban, un culto disidente surgido durante el terror, autodenominado los Mirotins Rouges. Según el documento, sus iniciados creían que los espejos eran portales, no metáforas, y que un alma, al ser sacrificada ante su reflejo, quedaba atrapada entre los planos, condenada a reflejarse eternamente en vez de ascender al reposo. Uno de sus rituales principales era llamado la resonance. La víctima debía ser elegida entre mujeres vírgenes de linaje antiguo, y el cuchillo debía perforar el corazón al mismo tiempo que se rompiera el vínculo del reflejo. Era, en términos alquímicos, una división de esencia. Regresé al espejo. Esta vez no llevé el cristal de visión, sino algo más peligroso, una lámina de obsidiana negra, un instrumento raro que solo utilizo cuando necesito detectar si un objeto actúa como catalizador de planos. La acerqué al espejo. Su reflejo debía absorberlo, pero no lo hizo, lo rechazó, y en su lugar la superficie del espejo parpadeó, como si respirara. Y allí vi un detalle que se me había escapado, grabado en la base del marco, casi invisible, entre la filigrana. El espejo de los muertos devora a los vivos. Aquella noche, al intentar dormir, me vi atrapado por una visión. Me encontraba en la misma habitación del espejo, pero todo estaba cubierto por un tono rojizo, como si la luz proviniera de un fuego antiguo. Frente a mí, Elise estaba de pie, perfectamente consciente, pero con los ojos completamente negros,
y en el espejo su reflejo no era el suyo. Era una mujer ensangrentada, con el cuello seccionado. Desperté con un grito ahogado. El amanecer apenas asomaba sobre los tejados de París. A mi lado, sobre la mesita de noche, la lámina de obsidiana estaba agrietada. No había duda. Aquello que atrapaba a Elise no estaba solo en el espejo. Ya comenzaba a infiltrarse en el mundo de los vivos. Capítulo 3. La sonrisa de la decapitada. La mañana siguiente fue más gris de lo que París suele ofrecer, como si el cielo se rehusara a intervenir en los asuntos del Hotel Dusan. Lloviznaba con indiferencia sobre los tejados puntiagudos y las gárgolas ennegrecidas, mientras el eco de los pasos sobre los adoquines se perdía antes de alcanzar el oído. Yo desperté sobresaltado, no tanto por la pesadilla, que aún me vibraba en los huesos, sino por el leve crujido de cristales astillados. Me incorporé. La obsidiana seguía allí, rota, y el espejo no estaba donde lo había dejado. Corrí escaleras abajo. En la galería la tarima estaba vacía. El marco ornamentado yacía contra la pared opuesta, inclinado con descuido, pero lo que heló mi sangre fue que su superficie seguía mostrando la habitación anterior, solo que no era un reflejo, era una escena viva. El salón oscuro, la silla frente al fuego, y allí, sentada con las manos juntas sobre el regazo, la mujer de la noche anterior. Cabello suelto y pegado por la sangre, una sonrisa amplísima, antinatural, como si no perteneciera al rostro, sino a otra cosa que la habitaba, y me miraba, no con una expresión vaga o simbólica, sino con atención directa, como si esperara que yo dijese algo. «Martín, no lo mires demasiado», dijo Etienne desde el umbral. Su voz era un susurro tembloroso. Ha empezado a aparecer en otros sitios. ¿Otros sitios? Superficies pulidas, agua, cristales, incluso en la copa de vino de la señora Annette, esta mañana. La derramó aterrada. Me acerqué al marco sin tocarlo. El reflejo, si aún podía llamarlo así, respiraba. Las velas del fondo parpadeaban en una corriente de aire invisible. La figura de la mujer, aunque inmóvil, tenía una intención de los músculos que solo se ve en los vivos. Esto ya no es un objeto, Etienne, es un umbral. Esa tarde pedí permiso para examinar el archivo familiar de los Toussaint, en busca de alguna pista sobre el origen del espejo. En un armario empolvado hallé una carta de 1793, dirigida al bisabuelo de Etienne, por un tal Dr. Lemon, médico de prisiones revolucionarias. Decía: «El espejo confiscado en la ejecución de la bruja de Marines ha sido sellado, como indica el decreto, pero le ruego, por el amor de su alma, que no lo use jamás en casa con damas jóvenes». La mujer gritó hasta el último instante que volvería por su imagen, que la muerte no la privaría de su reflejo. Firmó su nombre en sangre, Amandine. Sentí que ese nombre había estado danzando en la boca de Elise durante sus trances. De pronto todo encajaba. Amandine Dusan, una pariente lejana, ajusticiada por brujería durante el terror, condenada a ser decapitada en un ritual que, según el informe, ella misma había pedido, para asegurar su permanencia. Esa noche decidí no dormir. Instalé un banco frente al espejo, rodeé el marco con sal consagrada y me senté con el cristal de visión en la mano derecha. Había algo que me negaba a entender. ¿Cómo había logrado la entidad invertir la lógica del reflejo? Lo supe cuando el fuego de la chimenea parpadeó. El reflejo en el espejo no lo imitó, en cambio, encendió su propio fuego, en dirección contraria. Y entonces Amandine habló. «¿Has visto mi cuello? Todavía está tibio». Fue entonces cuando me percaté. Su sonrisa no era de júbilo ni de amenaza. Era la rigidez muscular de una cabeza cercenada que intentaba recordar su rostro. Su boca no se curvaba hacia arriba, simplemente se mantenía en la última forma que tuvo al morir. «¿Qué quieres, Elise?», pregunté con voz firme. «Se parece a mí. ¿Quieres poseerla?».
Ya estoy allí. Al día siguiente, Elise despertó, pero no pidió agua, no buscó a su tío, no reconoció mi rostro. Lo primero que hizo fue pedir un espejo, con voz que no era suya. Capítulo 4. Reflejo inverso. No fue tanto el hecho de que Elise hubiese despertado lo que turbó a los presentes, sino cómo lo hizo. La joven abrió los ojos sin transición, como si su alma hubiese estado esperando del otro lado una señal. No pestañeó, no se desesperezó como hacen los que retornan de un largo sopor. Simplemente se incorporó de golpe, y su mirada, fija, plomiza, inquebrantable, barrió la estancia como si no fuera suya. Un espejo, dijo, por favor. Etienne se estremeció al escucharla. Hacía semanas que su sobrina no pronunciaba palabra alguna, y ahora su voz fluía con una cadencia que no le pertenecía. Sonaba antigua, como si cada sílaba hubiera sido pronunciada ya cientos de veces en otro cuerpo. No es prudente, le dije suavemente, intentando mantener la compostura. Los reflejos aún pueden confundirla. Está débil. Ella me miró entonces directamente, no con furia ni súplica, sino con algo mucho más inquietante, certeza, como quien ya sabe que lo que pide le pertenece por derecho. Ayuno, susurró, el mío. Ordené que se retiraran todos los espejos de la casa, incluso los más pequeños, incluso los que pudiesen formarse en el agua de una vasija o en el esmalte de una tetera. Reforcé las habitaciones con símbolos protectores, cruces de ceniza, sal sobre los umbrales, invocaciones escritas en caracteres enoquianos bajo los muebles. Y en secreto, guardé el espejo barroco bajo llave en el desván del ala norte, sellando la puerta con un lazo de cabello consagrado. Pero por la noche el espejo volvió a aparecer, esta vez en el cristal de la ventana del salón, empañado por la niebla. Su contorno estaba formado no por reflejos, sino por grietas, como si el espejo intentara desbordarse hacia otras superficies reflectantes, rompiendo su marco original. Lo toqué con guantes de seda, el cristal estaba helado, y entonces vi algo imposible. Yo, reflejado, sostenía el cristal de visión, pero en la mano izquierda, mi rostro tenía una cicatriz que no tengo, mi chaqueta abotonada del otro lado, todo era inverso, pero no como un reflejo común. El reverso parecía tener historia propia, y detrás de mí otro yo, Elise, sonreía. Decidí interrogarla al día siguiente, en su habitación bajo vigilancia médica. Ella hablaba con fluidez, mas no con claridad. Nombraba fechas, 23 Bedinville-en-Ile. Describía lugares que no reconocía del todo, pero que el archivo de Etienne confirmaba. Antiguas cámaras de tortura convertidas en refugio por contrarrevolucionarios, capillas selladas bajo iglesias incendiadas, pasadizos de Marines por donde huían los nobles perseguidos. ¿Quién te enseñó todo eso?, pregunté. Ella me observó como quien mira a un niño y dijo: hay espejos más antiguos que los ojos humanos. Esa noche me encerré con mis notas, revisé los antiguos tratados de Paracelso, las investigaciones marginales de Mesmer, incluso fragmentos latinos de Agripa que mencionaban los duplicados inexactos, almas que tras la muerte se adherían no al cuerpo ni al lugar, sino al gesto final reflejado. Esas entidades buscaban espejos no para verse, sino para entrar. El espejo de Amandine no contenía a una simple aparición, era una conciencia inversa, una que no buscaba libertad, buscaba intercambio. A la mañana siguiente, Elise se había ido, no en el sentido físico, su cuerpo seguía allí, dormido, pero el espejo, el verdadero, había regresado a su pedestal, y al mirarlo, vi algo aún más aberrante que la sangre, que la sonrisa, que el eco de la decapitada. Vi a Elise, la verdadera, golpeando el cristal desde el otro lado, y detrás de ella yo, pero no el yo que escribe estas líneas, un yo sin sombra, con los ojos vacíos y los labios sonriendo. Capítulo 5. La casa que mira hacia adentro.
Desde aquella mañana, el Hotel Dusan pareció invertirse. No me refiero a un giro arquitectónico visible, ni a la disposición de los muebles. Hablo de una sensación menos tangible, pero infinitamente más opresiva. La idea de que la casa misma nos observaba. Las puertas ya no crujían al abrirse, sino al cerrarse solas. Las ventanas reflejaban interiores diferentes a los reales, y los relojes sin excepción comenzaron a marcar las horas al revés. ¿Ha notado usted el tapiz del corredor?, me preguntó Etienne con voz quebrada. Asentí. Era una antigua escena de caza, bordada por alguna dama del siglo XVIII. Perros, venados, jinetes. Solo que ahora, los animales perseguían a los hombres, y los hombres ya no tenían rostro. Habíamos entrado en la lógica del espejo. Elí seguía en su habitación, pero algo en su respiración me decía que estaba en otro lugar. Cada cierto tiempo movía los labios, y sus ojos giraban bajo los párpados. No soñaba, recordaba, y no sus recuerdos, los de otra. Lo confirmé al colocarle mi cristal de visión sobre la frente. La lente se oscureció al instante, como si se negara a ver. Pero el silencio de Liz fue interrumpido esa noche, cuando caminando por el pasillo la escuché hablar, sin que su boca se moviese. «Ella está mirando». «¿Quién?», pregunté en voz baja, con una mano ya sobre el relicario que llevaba siempre en el pecho. «La casa». «¿Qué mira?» «Todo lo que la mira». Volví a mi habitación. Tenía que pensar, intentar entender cómo detener una entidad que no era exactamente un espectro, ni una bruja viva, ni siquiera un demonio en el sentido tradicional. Era un residuo de voluntad atrapado en el último instante de su reflejo, y ahora replicaba en cada superficie pulida de la casa. Decidí sellar el espejo barroco, no con símbolos ni invocaciones, sino con una técnica más antigua, el espejo negro. Fui a mi maletín y preparé una emulsión con polvo de galena, azufre y tinta de calamar. Cubrí un pequeño espejo con la mezcla y lo sellé con cera roja. Este espejo actuaría como contracara, un punto de fuga para todo reflejo maldito. Entré al salón solo. Allí estaba el espejo, vibrando como un lago sin viento. Me arrodillé, coloqué el espejo negro frente a él y recité en voz baja un pasaje del Corpus Hermeticum. Lo que es reflejo no puede mirar al vacío sin olvidar su forma. Durante un momento ambos espejos quedaron enfrentados. El aire se tensó y en el reflejo vi a Amandine, no como antes, sino de espaldas, por primera vez. Estaba observando algo, no a mí, sino una puerta dentro del espejo que solo ella veía. Y entonces giró la cabeza lentamente y sonrió. La sala estalló en un sonido de cristal astillado. No provenía de los espejos, provenía de las paredes. Corrí hacia el pasillo y todo el papel mural del ala norte estaba rasgado, como si manos invisibles hubiesen salido desde dentro. Las habitaciones ya no eran las mismas, no correspondían a su disposición anterior. Una puerta me llevó al invernadero, otro a un dormitorio tapiado, otro más al mismo corredor por donde acababa de pasar, pero ahora los retratos estaban invertidos. Las figuras en los cuadros me daban la espalda. Comprendí la verdad. El espejo no había corrompido la casa. La casa había sido el espejo todo este tiempo. La estructura diseñada, quizá desde su origen, como receptáculo de lo reflejado. Un receptáculo que, con el sacrificio de Amandine, había comenzado su proceso de inversión. La arquitectura no era gótica por capricho, era mandálica. Cada ángulo, cada columna, cada vitral, un símbolo de repetición, de reflejo, de intercambio. Corrí al cuarto de Liz. Estaba vacío. La cama aún estaba tibia. Me giré hacia el espejo de cuerpo entero al fondo del cuarto. Ella estaba allí, al otro lado, golpeando. Ya no sonreía. Detrás de ella, Amandine, envuelta en gasas, murmuraba algo al oído de mi reflejo, que asentía con una expresión en la que reconocí, por primera vez, temor genuino. Entonces el espejo se agrietó, pero desde dentro. Capítulo 6. La ruptura del marco. El sonido del cristal al romperse no fue el habitual. No hubo estruendo ni cascada de fragmentos.
Lo que se escuchó fue un crujido largo, húmedo, casi orgánico, como si el espejo no fuese vidrio, sino una piel que se desgarraba desde dentro. Me acerqué a la superficie astillada, con el pulso enloquecido, sosteniendo el relicario entre los dedos, como un náufrago que se aferra a la tabla equivocada. Elise seguía allí, tras el espejo, atrapada en una habitación idéntica a la real pero sin luz. Golpeaba el vidrio, ahora cuarteado en múltiples ángulos, pero sus golpes no producían sonido. Era como mirar a alguien a través de un sueño, y Amandine ya no estaba. Fui por mis instrumentos, saqué el sílex consagrado, el polvo de hueso de serpiente y un fragmento del marco original del espejo, que Etienne había conservado en el desván. Al examinarlo bajo la lupa, noté que el dorado no era pintura, era sangre coagulada mezclada con resina. La decoración barroca de querubines escondía rostros humanos en miniatura, todos con la boca abierta en un grito mudo. Era un artefacto votivo, no solo una reliquia. Fue creado con intención de encerrar, y como todo sello, tenía su punto de ruptura. Lo entendí entonces, no había que destruir el espejo, había que cerrar el marco. Volví al salón y tracé con sal los 4 puntos cardinales alrededor del pedestal. Coloqué en el centro del espejo agrietado, que seguía palpitando, ahora como un órgano vivo. Coloqué el fragmento de marco en su borde inferior y comencé a recitar una fórmula tomada del Codex de Saint-Cyprien, un exorcismo no de espíritu, sino de geometrías consagrada. A medida que entonaba las palabras, la habitación se volvió más fría, no por el clima, sino por desalineación. El tiempo mismo comenzaba a fluctuar. Las sombras se proyectaban en direcciones equivocadas. El péndulo del reloj retrocedía. Las velas encendidas proyectaban llamas hacia abajo. Entonces escuché pasos, no del mundo real, del otro lado del espejo. Mi reflejo apareció, pero no era un duplicado, era una versión sin alma. Sus ojos estaban vacíos. Su rostro imitaba el mío con precisión quirúrgica, pero no lo animaba emoción alguna. Sostenía entre sus manos el rostro de Elise, no como una metáfora, su verdadero rostro, arrancado con la ternura de un amante y la precisión de un cirujano. Y sonrió, no con mis labios, sino con los de Amandine. El cristal estalló, esta vez sí con violencia. La explosión me arrojó contra la pared, y cuando abrí los ojos, el salón estaba en penumbra, cubierto de fragmentos. El espejo se había desintegrado por completo, y sobre la tarima, en posición fetal, Elise, tendida sin heridas visibles, respiraba, murmuraba algo. Me acerqué temblando y alcancé a oír sus palabras, apenas un susurro. He vuelto, pero ella está en mí. Los días siguientes transcurrieron con extraña calma. París siguió su curso indiferente, como si lo ocurrido en el Hotel Dusan fuese solo otra sombra entre las muchas que habitan el Marais. Etienne agradeció mis esfuerzos, pero noté en su mirada una distancia nueva, una sospecha tácita que no se atrevía a formular. Elise fue trasladada a una residencia en el campo, al cuidado de una tía. A veces escribe, a veces canta en occitano. Nadie le permite espejos, ni agua estancada, ni cuchillos. Y yo regresé a Viena, pero desde entonces evito los reflejos, porque a veces, cuando cruzo frente a un escaparate oscuro al atardecer, veo que mi reflejo no camina al mismo ritmo, y por un segundo sonríe.